Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Palencia, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video se realiza para el curso de Psicopatología y Contextos. En este video vamos a analizar el trastorno de la esquizofrenia tomando como ejemplo la película Una mente brillante. La película nos muestra a una persona que tiene un trastorno de esquizofrenia paranoica. Este trastorno se caracteriza por las alteraciones en la percepción, el pensamiento y la memoria, y lo podemos identificar en personas que tienen algún tipo de alucinaciones, las cuales pueden ser auditivas o pueden ser visuales o de olfato, de alguna alucinación que ingrese a por nuestros sentidos. Tom Nash es un personaje que se caracteriza por ser poco sociable. Él se ganó una beca para hacer un doctorado en la Universidad de Princeton. Allí él encuentra muchas personas también con mucha inteligencia, con muchas capacidades cognitivas. Él se preocupa porque todas esas personas han podido publicar sus descubrimientos, sus teorías, y él no. Por pasar tanto tiempo encerrado en su habitación, su mente de alguna forma crea un personaje con el que él se identifica. Este personaje es todo lo opuesto a John Nash. Es una persona fiestera, es una persona relajada, es una persona sociable, es una persona inclusive que es como ese equilibrio, que le ayuda a formar ese equilibrio, que lo ayuda, que lo apoya, que lo comprende, ¿cierto? Esta alucinación tiene una sobrina, que es una pequeña niña de 8 años, con la que John Nash se siente identificado porque él necesita como toda esa parte afectiva. Su comportamiento en la universidad es lo que nosotros llamaríamos anormal. Es una persona que no asiste a clases, no realiza sus informes o sus entregas, sus tareas a tiempo. Él dice que él no necesita aprenderse teorías de inmortales inferiores a él, lo cual le da a él como un aire de superioridad. Con sus amigos se reúnen en un lugar donde juega billar, donde toman cerveza y donde pues se da como esa interacción social para conquistar, para conseguir novia o como ellos dicen, para acostarse. Pero él, a pesar de que es la persona que más atrae la atención de las mujeres del sitio, no sabe cómo comunicarse. Él se expresa de una forma directa, de una forma que lo hace ver como si fuera una mala persona interesada o prepotente, pero realmente no, porque es su forma de ser. Pasa mucho tiempo también observando los comportamientos sociales que se generan a su alrededor. Él observa un robo y hace unas gráficas, y allí saca una teoría. Observa cómo interactúan unas palomas y dice que debe haber alguna teoría que explique su movimiento. Observa un partido de fútbol. En general pasa observando todo el tiempo, tratando de descubrir esa teoría que le va a dar pues como ese estatus social o intelectual que él necesita. Otra de sus alucinaciones inicia cuando él va al Pentágono. Él va a este lugar y le muestran una serie de números donde él describe que son códigos, esos códigos son coordenadas. Desde ese momento él empieza a ver a otro personaje que es una persona que va a ser más conflictiva que las dos primeras alucinaciones. Esta persona lo induce en un mundo, perdón, esta alucinación lo induce como en un mundo donde él tiene que hacer algo para salvar la humanidad, donde él tiene una misión y es descubrir los códigos rusos que van a evitar que la ciudad en la que él vive, que el mundo entre en guerra y que la ciudad sea destruido. Inclusive en todas sus alucinaciones a él le colocan un chip, él empieza a buscar códigos en revistas, en periódicos, en todo lo que él esté a su alcance. Todos estos códigos que él descifra, él hace unos informes en unas carpetas y los lleva a una casa donde a través del chip que él tiene ingreso y los mete en un buzón secreto, ¿cierto? Casi siempre que él va a esta habitación, a esta casa, llega un carro extraño que lo persigue, que le dispara. Él se mete en un mundo, en una película, en un mundo totalmente irreal. Lo que me llama la atención de esta película es que el personaje o la persona con el trastorno de esquizofrenia
él no sabe diferenciar entre la realidad y la fantasía, entre qué es real o no. Tanto que al final de la película él ve a una persona y le pregunta a alguien que ya conoce si esa persona es real o no, ¿cierto? No se logra, o sea, la persona no logra a captar o a identificar que es real o no. Esto afecta pues mucho la estabilidad de la persona porque esa confrontación de lo que es su imaginación y de lo que es real crea en él como una especie de escudo que él, o sea, él se aferra a sus alucinaciones, él se aferra a llevar esa vida que él deseaba vivir y que no podía, ¿cierto? En un momento de la película él descubre que realmente son alucinaciones cuando ve que aquella niña después de 10 años no crece. Entonces él ahí acepta, o sea, después ahí donde él acepta, no fueron los momentos internados en el hospital clínica, ni los electroshocks que le hacían, ni los medicamentos los que le ayudaron a salir de esta crisis. Fue cuando él reconoce que realmente son alucinaciones. Cuando él reconoce que esas personas no son reales, no hacen parte de su vida, sino que solo existen en su mente. Bien, pero ¿cómo se da esta relación entre la parte psíquica o la parte sociopsicológica y la parte social? ¿Cierto? Según Tumala, en el 2010, su teoría de la psiquis o su teoría del sistema psíquico es aquella que me genera un pensamiento, es como yo pienso, cómo mi mente funciona, cómo mi mente trabaja, ¿cierto? Y el sistema social es cómo me comporto, cómo es mi comportamiento en la sociedad. Pero mi comportamiento, por lo general, está inducido por mi pensamiento, ¿cierto? Un enfermo de esquizofrénico, un enfermo de esquizofrenia, como ha tenido una alteración de su mente, de su percepción, entonces tiene un comportamiento que para nosotros sería anormal, ¿cierto? Hace poco me encontré una persona que iba caminando a mi lado, era una mujer, y ella iba muy enojada regañando a un niño. Ella le decía que lo iba a castigar, que no le iba a dar desayuno, y yo me quedaba asombrada porque miraba y yo no veía al supuesto niño, ¿cierto? Al rato se me acerca y me dice que yo era la persona que la semana pasada le iba a pegar. Yo estaba haciendo una vuelta, iba a entrar a un banco y ella atrás de mí, que yo era la persona. Afortunadamente, un vigilante pues de la institución en la que yo estaba, pues le dice que por favor se retire. Después me di cuenta que es una persona que desafortunadamente perdió un hijo. Ella perdió un hijo y el supuesto hijo pues la sigue a todas partes. Entonces uno realmente se asusta cuando ve una persona con un trastorno, ¿cierto? Cuando ve una persona con este tipo de trastornos o un trastorno mental, en este caso es esquizofrénico. Entonces realmente es muy difícil para la sociedad aceptar esas personas, aceptar su condición, aceptar lo que son. Muchas veces por desconocimiento, porque por lo general pensamos que son personas violentas, que pueden hacernos daños, que pueden asesinar, que pueden robar, que pueden golpearnos. Hace poco también en la zona un joven asesinó a 5 personas porque había recibido un mandato divino de acabar con la maldad. Entonces empezó a asesinar personas de una manera indiscriminada, que eso fue pues a finales del año pasado. Fue también muy impactante. Entonces creemos que todas las personas con trastornos mental, primero son esquizofrénicas, segundo son violentas, tercero son con un comportamiento anormal o lunática, ¿cierto? Entonces, para mí es muy importante realizar este análisis porque puedo comprender cuáles son las razones de la esquizofrenia, que tienen también mucha parte genética, mucha parte también de los trastornos o de las necesidades emocionales que tiene la persona y que son personas realmente con una discapacidad social bastante grande. En el caso de John Nash, afortunadamente, él pudo salir adelante y pudo vencer o, o dejar como esas alucinaciones fuera de su vida, aunque las seguía viendo, aunque él seguía mirando a los 3 personajes en la película muestran pues que hasta el final él los ve, pero él las ignora. Inclusive hay una parte donde él de una forma muy tierna se despide de la niña y le dice que ya no la va a hablar más, que ya no que la va a ignorar y hasta le pide pues perdón, pero las alucinaciones siguen ahí y él logra controlarlas. Me llama mucho la atención pues con ayuda
de los medicamentos y de la familia y del apoyo social, porque él vuelve a la universidad y vuelve a ser una persona útil, vuelve a enseñar, vuelve a hacer lo que le gusta, sigue estudiando hasta que recibe pues el Nobel de Economía, ¿cierto? Bueno, eso es todo, muchas gracias, hasta luego.